Pasamos ahora a Jonathan Bordazá, que nos va a mostrar algunas entregas del año pasado de morfología general. Jonathan es estudiante avanzado en la Universidad Nacional de La Matanza, es docente de la Cátedra Vaca en MG FADU y docente en metodología de la investigación proyectual en la UNDAF. Así que, Jonathan, es todo tuyo la palabra. Gracias, Fer. Eh, bueno, como decías, vamos a compartir estas tres entregas que las elegimos, ¿no? Porque resaltan un poco en tener un planteo bastante claro a la hora de contar todo este proceso de proyecto, ¿no? que ustedes van a hacer durante este cuatrimestre. Quizás como bajada de línea, lo que les pedimos es que trabajen con fichas de 21 por 21 centímetros. ¿Por qué 21 por 21 centímetros? Porque es un módulo regular que nosotros lo podemos ir repitiendo, ¿no? Y vamos a ir generando como láminas, ¿no? Donde entren esas fichas. Lo bueno de usar fichas 21 por 21 centímetros es que ustedes lo pueden imprimir en una A4, recortan y ya directamente unen todas esas fichas para hacer láminas, para cuando haya que entregarlas en el taller y demás. Bien, en cuestión de representación, lo principal es que utilicen todas las herramientas que ustedes tengan para explicar de la forma más clara y simple todo este proceso de proyecto del artefacto, ¿no? Y también lo que le vamos a pedir es que tenga un mismo estilo de representación gráfica, ¿no? Que no sea muy variado, ¿no? A la hora de presentar, ¿no? Su trabajo. Bien, en cuestión de proceso, este caso, ¿no? Utiliza, bueno, el referente es de Alexander Lieberman, se llama BIT, y la primera parte, cuando tenemos el referente, es hacer un análisis, ¿no? De todo esto que hablamos nosotros de análisis de referente. En esta parte se analizó todo lo que sería el tema de las tramas, las líneas, los planos. Después en otras fichas se muestra también los módulos, los elementos geométricos, los colores y las figuras, ¿no? Que aparecen. Y también muy importante es cómo todos estos elementos operan o qué operaciones morfológicas aparecen, si hay repetición, si hay escala, si hay rotación, qué tipo de movimiento, ¿no? Traslación y más. Eh, Bien, después de esta etapa va a haber una etapa que va a ser de reinterpretación en dos dimensiones, en donde nosotros vamos a tomar todos esos elementos, ¿no? Que reconocimos del referente en el análisis y vamos a empezar a jugar con ellos, ¿no? Entonces va a haber una parte de manipulación y de reapropiación, ¿no? de ese referente. Eh, Antes de pasar también a la tridimensionalización, eh, está interesante hacer un paso antes, que vendría a utilizar todos estos diagramas, ¿no? O croquis o demás, en donde nosotros vamos a ir imaginando cómo van a ser esos elementos en tres dimensiones, ¿no? Entonces, para antes de pasar al SketchUp, porque si no siempre pasamos al SketchUp de una sin saber bien qué es lo que queremos hacer y terminamos siendo dominados por el programa. Entonces, eh, primero, también como pauta de trabajo, cuando ustedes pasen a la tridimensionalización, vamos a trabajar dentro de un cubo, ¿no? Que vendría a ser como esta ficha en dos dimensiones, pero tridimensionalizada, que no va a tener una escala real, o sea, puede ser 10 por 10, 20 por 20, pero eso lo manejan ustedes. La idea es que sea un cubo. Después, en cuestión de tridimensionalización, vamos a pensar cosas muy importantes como el tema de la escala, ¿no? La trama espacial y el espesor, ¿no? Todos estos elementos, qué espesor van a tener si yo tengo una línea en 2D, qué espesor va a tener esa línea, ¿no? En las tres dimensiones, cuál es el tamaño, la dimensión que van a tener mis objetos o mis módulos o demás dentro de ese cubo, ¿no? Si va a ser una parte muy grande o va a tener otra escala, ¿no? Eh, Después cuando pasa, ¿no? A esta parte del artefacto, ahí va a entrar toda la parte, ¿no? De cómo mostrar el artefacto, ¿no? Si va a ser axos, plantas, cortes, vistas, son todas esas cosas que nosotros vamos a utilizar para mostrar este artefacto. Y ahí vamos a empezar a jugar con los llenos y vacíos, la dialéctica entre los distintos elementos, transparencias, ¿no? Y quizás lo que se aprecia mucho más en las perspectivas, ¿no? Sería el punto de vista que se está enfocando, las texturas que nosotros vamos a utilizar y la iluminación. Todo esto igual lo vamos a ir trabajando clase a clase, ¿no? Y se va a ir dando. Después va a haber otro tema muy importante que va a ser el movimiento, ¿no? Donde nosotros vamos a diseñar un mecanismo o una operación
operaciones, ¿no?, de movimiento, en donde tomamos nuestro artefacto y empieza a ver todo. Creo que va a haber más teóricas de esto, así que no se preocupen. Y además también de qué herramientas podemos utilizar desde SketchUp o demás para generar todos estos movimientos. En este caso toma estas sogas, está bueno porque también utiliza diagramas para explicar cómo funciona, ¿no? Toma estas sogas que arrastran o pasan, ¿no?, por estas esferas y la van también generando un movimiento en esas esferas. Se puede jugar también con las luces y las sombras, los puntos de vista. Si ustedes en vez de hacer un GIF hacen un video, va a tener otra variable importante que va a ser el sonido, ¿no? Bueno, pasamos a otro. Este es un referente, se llama Víctor Vasarely Sink, y en este caso el estudiante hizo un análisis, ¿no?, de todas las tramas, las líneas, las centralidades, los puntos, ¿no? Y después la otra parte que es de reinterpretación, ¿no?, donde empieza a utilizar todos estos colores y estas tramas y empieza a jugar con ellas. Pasamos, ¿no?, a una parte de tridimensionalización donde empieza a probar cómo va a ser esta trama en 2D, cómo sería tridimensionalizándola, ¿no? Entonces vienen los volúmenes y los espesores. Después, cuando pasamos al artefacto, podemos ver, ¿no?, toda esta trama espacial, cómo se conforma, cómo determina el cubo, ¿no? Ese cubo que estamos hablando, ¿no?, de 10 por 10, 20 por 20, cómo la trama se expande de diferentes maneras y choca contra ese cubo, ¿no?, delimitando, siendo determinado, ¿no? Después, la parte del movimiento funciona un poco como esto del mecanismo del cubo Rubik, ¿no?, y va generando esas modificaciones y rotaciones. Y después, por último, tenemos este referente, es muy interesante y bastante complejo. Generalmente cuando uno tiene un referente muy complejo, lo mejor que puede hacer es tratar de sintetizar o ir separando las complejidades para poder entender el todo a partir de sus partes. En este caso, bueno, primero saca las tramas, las líneas y demás, y después en otra parte cómo sería ese módulo y cuál es la rotación que tiene ese módulo, y la repetición también. Bien, en este caso la reinterpretación lo que hace, demuestra, ¿no?, un poco toda esa trama, ¿no?, y esos módulos, o los vacíos que se generan entre esos módulos, y después le incorpora cierta gravedad, ¿no?, al rotar la trama y se ve cómo se va cayendo, ¿no?, esos módulos. Está interesante. Bueno, y acá vemos este tema del artefacto, de cómo esas líneas que teníamos en 2 dimensiones ahora empiezan a tener espesor, empiezan a tener un lugar en el espacio, ¿no? Y hay como toda una sucesión, ¿no? Y hay un buen trabajo de iluminación también y de colores que está interesante. Y por último, acá tenemos el movimiento, ¿no?, los GIFs de esto, ¿no?, donde empieza a aparecer esta luz que empieza a complementar distintas plataformas, ¿no?, en el espacio, y se pone algo bastante interesante. Y bueno, eso es más que nada para que ustedes vean más o menos los trabajos que estuvieron haciendo el año pasado y más o menos a lo que enfocábamos para que ustedes puedan como guiarse, ¿no?, a partir de esto.